¿Cómo se derrumba un imperio de 400 años en apenas 10 semanas de guerra? En la primavera de 1898, la armada que una vez dominó los océanos ardía frente a Santiago de Cuba, y España, la vieja potencia colonial, descubría que su grandeza era ya solo un espejismo de mapas y medallas. Acto primero. Madrid, invierno de 1898. En los salones de la Restauración, se habla de imperio como quien habla del clima, algo eterno, dado por hecho. 4 siglos atrás, los galeones partían de Sevilla, cargados de plata y ambición. Ese recuerdo seguía vivo en cada discurso oficial, en cada retrato de corte, aunque el imperio real ya no fuese el de Carlos V ni el de Felipe II. En 1898 quedaban solo 3 joyas de aquel océano de posesiones: Cuba, Puerto Rico y las Islas Filipinas. 3 territorios lejanos que la prensa madrileña seguía llamando, con orgullo intacto, las provincias de ultramar. La regente María Cristina gobernaba en nombre de un rey niño, Alfonso XIII, que aún no cumplía los 12 años. Sobre sus hombros pesaba una corona construida sobre glorias pasadas y sobre deudas que nadie quería mencionar en público. El político Antonio Cánovas del Castillo había diseñado un sistema de turno pacífico entre partidos, un edificio elegante de papel que se sostenía mientras nadie preguntara demasiado fuerte por el estado real de las colonias. ¿Cómo puede un país convencerse de su propia fuerza mientras su flota envejece en los puertos? España lo hizo durante décadas, repitiendo la palabra imperio como un conjuro que sustituía a los hechos. Las escuelas enseñaban geografía imperial, mapas donde España seguía siendo enorme, coloreada de rosa desde el Caribe hasta el Pacífico. La aritmética real, la de barcos, soldados y presupuestos, contaba una historia muy distinta. En los cafés de la Puerta del Sol se debatía sobre honor nacional con la misma pasión con que se debatía sobre toros. Perder Cuba, decían muchos, sería impensable. Una humillación que ningún gobierno español podría sobrevivir. La Marina de Guerra española, otrora temida, arrastraba cruceros de hierro remachado frente a acorazados de acero que otras potencias ya bautizaban con orgullo. Al otro lado del Atlántico, una nación joven y hambrienta de expansión observaba el imperio español con una mezcla de codicia comercial y retórica moral. Imagina el puerto de La Habana en una tarde de calor húmedo, banderas españolas ondeando sobre fortalezas centenarias, mientras en las calles crecía un descontento que Madrid prefería no escuchar demasiado de cerca. Puerto Rico vivía una calma más silenciosa, pero no menos frágil. Su economía dependía del azúcar y del café, de barcos que cruzaban el océano cargados de riqueza para una metrópoli que apenas devolvía inversión ni autonomía política real. En Filipinas, a más de 15.000 kilómetros de Madrid, la administración colonial se sostenía con un puñado de funcionarios, algunos frailes poderosos y una guarnición que difícilmente podría resistir un asalto serio y coordinado. ¿Qué mantenía unido un imperio disperso en 3 océanos distintos? Poco más que la inercia histórica, el orgullo nacional y la convicción, cada vez más frágil, de que España seguía siendo una potencia de primer orden. El presupuesto militar español apenas alcanzaba para sostener guarniciones dispersas, no para modernizar una flota entera. Cada peseta destinada a un nuevo acorazado competía con las deudas heredadas de guerras coloniales anteriores, nunca del todo saldadas. La memoria de las independencias americanas del siglo anterior, cuando cayeron México, Perú y toda la América continental, seguía doliendo como una herida mal cerrada. Había generales que hablaban de honor con la boca llena de convicción, aunque sus mapas de campaña estuvieran desactualizados y sus tropas, mal equipadas, enfermas de fiebre amarilla, antes incluso de disparar un tiro contra ningún enemigo. En los despachos diplomáticos de Washington, un joven y ambicioso subsecretario de Marina, llamado Theodore Roosevelt, insistía en que la flota estadounidense debía prepararse para una guerra que para él era solo cuestión de tiempo.
Sabía España que estaba siendo observada como una potencia decadente, casi como una pieza de museo. Algunos diplomáticos lo sospechaban, pero admitirlo en público equivalía a firmar la sentencia política de quien lo dijera en voz alta. La prensa española de la época, dividida entre el fervor patriótico y algún análisis más frío, publicaba editoriales que oscilaban entre la certeza de la victoria y un temor apenas disimulado a lo que pudiera venir después. En Cuba, desde hacía años, ardía una guerra de independencia que Madrid trataba de presentar como un problema de orden público, casi policial, y no como lo que realmente era, una insurrección que llevaba generaciones germinando. El propio Cánovas había sido asesinado meses atrás por un anarquista italiano, dejando un vacío de liderazgo justo cuando España más necesitaba una mano firme para decidir entre la guerra total y una paz negociada con las colonias. Sagasta, el nuevo jefe de gobierno, heredaba una crisis que no había fabricado, pero que tendría que resolver. ¿Cómo sostener el orgullo imperial sin arrastrar al país entero hacia un conflicto que pocos podían ganar? Imagina por un instante los talleres navales de Ferrol y Cartagena, donde se remachaban planchas de acero con una lentitud que contrastaba brutalmente con la velocidad de los astilleros de Norfolk o Nueva York, del otro lado del océano. El mito de la Armada Invencible, hundido literalmente en 1588, seguía flotando extrañamente en el imaginario colectivo español, como si 3 siglos de historia naval no hubieran cambiado ya, de forma irreversible, las reglas del juego. ¿Cuánto puede durar un imperio construido sobre símbolos en lugar de sobre barcos modernos y arcas llenas? La respuesta, aunque nadie en Madrid quisiera escucharla todavía, se estaba escribiendo ya en los despachos militares de Washington. Los últimos meses de 1897 habían dejado promesas de autonomía para Cuba y Puerto Rico, un gesto tardío que algunos interpretaban como sabiduría política y otros, con más razón, como una rendición apenas disimulada ante lo inevitable. La pregunta que recorrería los siguientes meses no era si el imperio cambiaría, sino cuánto tardaría en desaparecer por completo y qué precio de sangre. Acto primero, el mapa colonial español de 1898 parecía, a primera vista, imponente. Islas y archipiélagos repartidos entre el Caribe y el Pacífico, unidos únicamente por la bandera roja Igualda y por rutas marítimas cada vez más difíciles de proteger. Cuba, la mayor de las Antillas, producía casi 1/3 del azúcar que consumía el mundo entero. Sus ingenios funcionaban día y noche, movidos por la caña, por el trabajo duro y por capitales que en buena parte ya no eran españoles. Los hacendados cubanos, muchos de ellos criollos con generaciones de arraigo en la isla, veían con creciente distancia a una metrópoli que imponía impuestos, aranceles y funcionarios sin ofrecer a cambio verdadera representación política ni autonomía real. Puerto Rico, más pequeña y menos rica que Cuba, se había ganado el sobrenombre de Isla Fiel por su relativa calma política. Pero bajo esa aparente tranquilidad crecía también un movimiento autonomista que exigía reformas cada vez más urgentes. En 1897, Madrid concedió a Puerto Rico y a Cuba cartas autonómicas que sobre el papel otorgaban parlamentos locales y cierto autogobierno. La pregunta que nadie respondía era si esa concesión llegaba a tiempo o llegaba ya demasiado tarde. Al otro lado del planeta, Filipinas representaba un desafío logístico casi imposible. 16.000 kilómetros de distancia por mar, meses de navegación y una administración colonial sostenida por apenas unos miles de soldados peninsulares dispersos entre miles de islas. El archipiélago filipino producía tabaco, cáñamo de Manila y azúcar, riquezas que llenaban las arcas de comerciantes locales y de intermediarios, mientras la mayoría de la población indígena vivía bajo un sistema colonial rígido. ¿Cómo se defiende un imperio disperso en 3 océanos con una sola flota envejecida?
La respuesta española fue simple y peligrosa: repartir barcos insuficientes entre demasiados frentes, confiando en que ningún enemigo atacara varios puntos a la vez. Los astilleros españoles, en Ferrol, Cartagena y Cádiz, apenas podían competir con la industria naval de las grandes potencias. Cada acorazado tardaba años en construirse, mientras Estados Unidos multiplicaba su flota moderna casi barco a barco cada temporada. La distancia entre la metrópoli y sus colonias no era solo geográfica, sino también mental. Muchos oficiales, destinados a Cuba o Filipinas, llegaban con nociones anticuadas de honor militar, ajenas a la guerra de guerrillas que realmente iban a enfrentar. Imagina un convoy de tropas españolas cruzando el Atlántico en barcos de pasajeros reconvertidos, hacinados, enfermos de fiebre amarilla, antes siquiera de desembarcar. Esa imagen, repetida durante años, cuenta más sobre la fragilidad imperial que cualquier discurso patriótico. El comercio azucarero cubano dependía cada vez más del mercado estadounidense, no del español. Empresas y capitales de Nueva York y Boston compraban ingenios, financiaban cosechas y con ellos ganaban una influencia económica que la diplomacia madrileña apenas lograba contrarrestar. ¿Qué pesaba más para Washington? ¿La simpatía por los rebeldes cubanos o el interés comercial en una isla rica y estratégicamente situada a solo 150 kilómetros de las costas de Florida? Puerto Rico, aunque menos mencionada en la prensa internacional que Cuba, ocupaba una posición estratégica clave en el Caribe, vigilando las rutas hacia el futuro canal que las potencias ya soñaban con abrir en algún punto de Centroamérica. La Marina española contaba con cruceros como el Cristóbal Colón o el Infanta María Teresa, buques dignos sobre el papel, pero con cañones de calibre inferior, blindaje insuficiente y una tripulación que rara vez había practicado tiro real en combate. En cambio, la Marina estadounidense ensayaba maniobras constantes, invertía en acero de última generación y formaba oficiales en academias navales modernas. La brecha tecnológica entre ambas flotas se medía ya no en años, sino casi en generaciones enteras. El orgullo colonial español se alimentaba de símbolos, banderas, desfiles, medallas conmemorativas. La eficacia militar real, en cambio, se alimentaba de presupuestos, de acero y de una industria que España, tras siglos de expansión, nunca terminó de consolidar en casa. ¿Cuántas veces puede una nación repetirse a sí misma que sigue siendo grande antes de que la realidad, silenciosa pero implacable, le pase la factura? Los funcionarios coloniales españoles vivían a menudo en un mundo aparte, rodeados de lujo relativo en La Habana o en Manila, mientras la población local, criolla o indígena, soportaba impuestos crecientes y una representación política prácticamente inexistente. La red de fortalezas construida en siglos anteriores, El Morro en La Habana, San Felipe del Morro en San Juan, seguía en pie, imponente ante el mar. Imagina un ingenio azucarero cubano en plena zafra, el humo de las calderas, el sudor de los trabajadores, el rugido de la maquinaria. Esa riqueza, tan visible, contrastaba brutalmente con la pobreza rural y la tensión política que crecía alrededor. En Filipinas, la Iglesia Católica, a través de las órdenes religiosas, controlaba enormes extensiones de tierra y ejercía una influencia social comparable a la del propio gobierno colonial. ¿Podía España sostener simultáneamente tres frentes coloniales con una sola marina, un solo presupuesto y una opinión pública dividida entre el orgullo patriótico y el cansancio ante guerras que parecían no tener fin? Los diplomáticos españoles en Washington enviaban informes cada vez más alarmantes sobre el ambiente político estadounidense, periódicos beligerantes, congresistas presionando por la intervención y una opinión pública que empezaba a mirar hacia Cuba con ojos casi propios. Las rutas marítimas entre España y sus colonias, antaño protegidas por convoyes armados, dependían ahora de barcos que debían esquivar bloqueos,
tormentas tropicales y, cada vez más, la vigilancia discreta de buques estadounidenses patrullando aguas cercanas al Caribe. El azúcar cubano, el tabaco filipino, el café puertorriqueño, tres economías coloniales distintas, unidas por la misma paradoja. Generaban riqueza real, pero esa riqueza rara vez se traducía en autonomía política, ni en inversión suficiente para las propias islas. ¿Qué habría pasado si España hubiera modernizado su flota 20 años antes, cuando todavía había margen para hacerlo? Es una pregunta sin respuesta posible, pero que los estrategas navales de la época ya empezaban a formularse en privado. Al cerrar este capítulo del mapa imperial, una certeza incómoda flotaba sobre Madrid. Las joyas de ultramar eran ricas, simbólicas y profundamente vulnerables. Y en Cuba, desde hacía 30 años, un fuego de independencia llevaba tiempo esperando su momento final. Acto Prie. Para entender 1898, hay que retroceder 3 décadas, hasta una madrugada de octubre de 1868, cuando un hacendado llamado Carlos Manuel de Céspedes liberó a sus esclavos y lanzó, en su ingenio de Yara, el primer grito de independencia cubana. Aquel levantamiento, conocido como el Grito de Yara, encendió una guerra que duraría 10 años, la más larga y sangrienta que Cuba había conocido hasta entonces, y que dejaría heridas que ninguna generación posterior lograría cerrar del todo. Los mambises, combatientes cubanos que tomaban su nombre de un oficial español que había desertado décadas atrás para unirse a los rebeldes, luchaban con machete, conocimiento del terreno y una determinación que sorprendía a los mandos peninsulares. ¿Cómo se combate a un ejército que aparece y desaparece entre cañaverales y montañas, que ataca de noche y se disuelve al amanecer? España lo aprendería de la forma más dura, con guarniciones agotadas y presupuestos desangrados año tras año. Máximo Gómez, un dominicano que se convertiría en el gran estratega militar de la insurrección, perfeccionó tácticas de guerra irregular que combinaban movilidad, sabotaje económico y ataques relámpago contra columnas españolas mal preparadas para ese tipo de combate. Durante aquella guerra de los 10 años, los ingenios azucareros ardieron por decenas, no solo como daño colateral, sino como estrategia deliberada. Destruir la riqueza que sostenía el poder colonial era, para los mambises, en 1878, agotadas ambas partes, se firmó el Pacto de Zanjón, un acuerdo que ponía fin a la guerra sin resolver la cuestión de fondo, ni la esclavitud desaparecía del todo de inmediato. Antonio Maceo, general negro de extraordinario carisma militar, rechazó públicamente aquel pacto en un episodio conocido como la Protesta de Baraguá, negándose a aceptar una paz que consideraba incompleta mientras la esclavitud siguiera existiendo en la isla. ¿Podía una paz firmada bajo cansancio mutuo resolver un conflicto que llevaba generaciones fermentando bajo la superficie? La historia respondería que no, apenas un año después, con un nuevo estallido de violencia que la memoria popular llamaría la Guerra Chiquita. Aquella insurrección de 1879, más breve y menos exitosa que la anterior, fracasó por falta de recursos y de apoyo popular sostenido, pero dejó una lección crucial. El deseo de independencia en Cuba no se había extinguido, solo dormitaba. Mientras tanto, en el exilio, un joven poeta y periodista llamado José Martí comenzaba a construir, desde Nueva York y otras ciudades americanas, la arquitectura ideológica de una futura independencia que combinara justicia social, dignidad racial y soberanía plena. Martí no era un militar, sino un intelectual de una prosa incendiaria, capaz de convencer a exiliados dispersos por medio continente de que Cuba merecía algo más que reformas administrativas concedidas a regañadientes por Madrid, década tras década. Imagina las tabaquerías de Tampa y Key West, donde los obreros cubanos exiliados escuchaban, entre el olor a hoja de tabaco, discursos que hablaban de patria. En 1892, Martí fundó el Partido Revolucionario Cubano, una organización pensada
para unificar el exilio disperso, recaudar fondos, adquirir armas y preparar, con paciencia casi obsesiva, el levantamiento que él consideraba histórica e ineludiblemente necesario. ¿Qué distingue a un simple conspirador de un verdadero arquitecto de nación? Martí escribía cartas, organizaba clubes revolucionarios, negociaba egos entre generales exiliados, y todo ello sin empuñar jamás un arma hasta el día en que decidió volver a morir en Cuba. El 24 de febrero de 1895 estalló el llamado Grito de Baire, una insurrección coordinada en varios puntos de la isla que marcaba el inicio formal de la Guerra de Independencia cubana. Martí desembarcó en Cuba pocas semanas después, decidido a luchar junto a los hombres que había convencido desde la distancia. Su determinación tenía algo de fatalismo consciente, como si supiera que su papel histórico exigía también un sacrificio personal. El 19 de mayo de 1895, en un combate menor cerca de Dos Ríos, José Martí cayó abatido por disparos españoles. ¿Puede la muerte de un solo hombre cambiar el curso de una guerra? En el caso de Martí, su legado literario y político siguió guiando a los mambises mucho después de que su cuerpo quedara enterrado en tierra cubana. Máximo Gómez y Antonio Maceo, ya veteranos de la guerra anterior, retomaron el mando militar de la insurrección con una estrategia clara: llevar la guerra desde el oriente rural hasta el occidente rico. La llamada invasión de Occidente, ejecutada en 1895 y 1896, sorprendió a los mandos españoles por su audacia. Columnas mambisas atravesaron cientos de kilómetros de territorio hostil, quemando cañaverales y demostrando que ningún rincón de Cuba estaba ya a salvo. Imagina el humo cubriendo horizontes enteros de plantaciones incendiadas, la economía azucarera colapsando escena tras escena, mientras Madrid enviaba refuerzos que llegaban siempre tarde y siempre insuficientes para contener un incendio que ya era, literal y políticamente, imparable. ¿Cuánto puede resistir una economía colonial cuando su principal fuente de riqueza arde deliberadamente cada temporada? España descubriría, entre 1895 y 1896, que ni todo el oro peninsular bastaba para reconstruir lo que la guerra destruía cada noche. Antonio Maceo, apodado el León de Oriente, murió en combate en diciembre de 1896, en un episodio que conmocionó tanto a los rebeldes como a los propios mandos españoles. La guerra cubana ya no era una simple revuelta colonial, era un conflicto que consumía recursos españoles, dividía a la opinión pública peninsular y, sobre todo, atraía cada vez más la atención de una potencia vecina dispuesta a intervenir. Los generales españoles, frustrados por la naturaleza irregular del combate, empezaron a proponer medidas cada vez más drásticas para separar a la población civil de los combatientes mambises. Una estrategia que pronto tendría un nombre y un rostro concretos. ¿Qué tipo de guerra convierte a los campesinos en objetivo estratégico y no solo en testigos del conflicto? La respuesta española a esa pregunta llegaría en 1896, de la mano de un general cuya fama de mano dura ya lo precedía. Mientras Cuba ardía y Martí se convertía en leyenda, Madrid seguía debatiendo entre la firmeza militar y la reforma política, sin saber todavía que el hombre que enviarían a resolver aquel dilema terminaría, sin quererlo. Acto. En febrero de 1896, el general Valeriano Weyler llegó a Cuba con fama de mano de hierro, decidido a aplicar una estrategia que consideraba la única capaz de derrotar a un enemigo que se escondía entre la población civil. Weyler ordenó a los campesinos de las zonas rurales concentrarse en pueblos y ciudades controladas por el ejército español, una medida que buscaba separar a los mambises de su base de apoyo, alimentos y refugio entre la población local. Aquella política
conocida como reconcentración, obligó a cientos de miles de cubanos a abandonar sus tierras y hacinarse en campamentos improvisados, sin recursos suficientes, sin higiene básica y sin la agricultura que antes garantizaba, al menos, su supervivencia diaria. ¿Cuántas vidas cuesta una estrategia militar que confunde deliberadamente a civiles con combatientes? Las cifras que empezarían a circular meses después hablarían de decenas de miles de muertos por hambre y enfermedad, no por combate directo en el frente. Imagina un campamento de reconcentrados bajo el sol tropical. Niños desnutridos, adultos debilitados por la disentería y una vigilancia militar que impedía cualquier intento de regresar a los campos abandonados en busca de comida o de alivio. La prensa estadounidense, liderada por figuras como William Randolph Hearst y Joseph Pulitzer, encontró en Cuba un material narrativo perfecto: sufrimiento civil, crueldad colonial y una causa que apelaba directamente a la conciencia moral del público lector. El llamado periodismo amarillo no inventó por completo el drama cubano, pero sí lo amplificó, lo dramatizó y en ocasiones lo exageró con titulares diseñados para vender periódicos y, casi sin quererlo, para empujar a Washington hacia la guerra. ¿Dónde termina la denuncia legítima de un sufrimiento real y dónde empieza la manipulación mediática con fines comerciales o políticos? La línea, en 1896 y 1897, se volvió cada vez más difusa en las redacciones neoyorquinas. El propio Weyler recibió en la prensa estadounidense el apodo de «El Carnicero», una etiqueta que, cierta o exagerada, cristalizó de inmediato en la opinión pública americana como sinónimo absoluto de la brutalidad colonial española en el Caribe. En Washington, el presidente Grover Cleveland resistió inicialmente las presiones intervencionistas, prefiriendo la vía diplomática, pero en 1897 asumió la presidencia William McKinley, un político más cauto en apariencia, aunque sometido a una presión pública cada vez más intensa. McKinley enviaba notas diplomáticas a Madrid exigiendo el fin de la reconcentración y reformas urgentes en Cuba, mientras evitaba, al menos públicamente, comprometerse con una intervención militar directa que consideraba, todavía, evitable con la diplomacia adecuada. ¿Podía Madrid ceder a las exigencias estadounidenses sin parecer que capitulaba ante una potencia extranjera? El dilema era casi imposible. Cada gesto de moderación se interpretaba en España como debilidad, y cada firmeza se leía en Washington como provocación. En agosto de 1897, un anarquista italiano asesinó al primer ministro Antonio Cánovas del Castillo en un balneario del norte de España, dejando un vacío político justo en el momento en que el país más necesitaba liderazgo firme y coherente. Praxedes Mateo Sagasta asumió entonces el gobierno con la difícil tarea de suavizar la política colonial. Una de sus primeras decisiones fue relevar a Weyler y sustituirlo por un general de perfil más conciliador, en un intento tardío de calmar los ánimos. El general Ramón Blanco llegó a Cuba con instrucciones de desmantelar gradualmente los campos de reconcentración y ofrecer una autonomía política más amplia, pero para entonces, la opinión pública estadounidense ya había fijado su veredicto moral sobre el conflicto. ¿Puede una reforma tardía apagar años de indignación acumulada? Las cartas de autonomía concedidas a Cuba y Puerto Rico en noviembre de 1897 llegaron con meses, quizá años, de retraso respecto al momento en que habrían tenido verdadero impacto. Los informes de diplomáticos y cónsules estadounidenses en La Habana describían escenas de hambre extrema, hospitales desbordados y una crisis humanitaria que, para muchos congresistas en Washington, exigía ya algo más que notas diplomáticas y buenas intenciones. Imagina las portadas del New York Journal y del New York World compitiendo cada mañana por el titular más impactante sobre Cuba, ilustraciones dramáticas de sufrimiento civil y una audiencia estadounidense cada vez más convencida de una intervención inevitable.
En el Congreso estadounidense, senadores como Redfield Proctor viajaron personalmente a Cuba y regresaron con testimonios de primera mano que reforzaban, con autoridad institucional, lo que la prensa amarilla ya venía denunciando desde hacía meses, con menos credibilidad oficial. ¿Qué pesaba más en Washington? ¿La genuina indignación humanitaria o los intereses económicos y estratégicos sobre una isla situada a las puertas mismas del territorio estadounidense? La comunidad cubana exiliada en Estados Unidos, organizada en clubes y juntas revolucionarias, aprovechó cada oportunidad para alimentar la simpatía estadounidense hacia su causa, presentando la independencia cubana como una extensión natural de los propios ideales fundacionales americanos. Mientras tanto, en Madrid, la reputación internacional de España se hundía con cada nuevo reportaje sobre reconcentración, cada caricatura política que retrataba al país como un imperio cruel, anticuado y moralmente incapaz de gobernar sus propias colonias. ¿Cómo se defiende un país frente a una campaña de opinión que ya ha decidido de antemano su culpabilidad? Los diplomáticos españoles en Washington intentaban explicar el contexto militar de la reconcentración, pero el relato humanitario estadounidense ya se había impuesto. Las cifras de mortalidad en los campos de reconcentración, aunque discutidas entonces y todavía hoy por los historiadores, alcanzaban decenas de miles de víctimas, una tragedia humana que trascendía cualquier justificación estratégica que Madrid pudiera ofrecer al mundo. El propio Weyler, ya destituido, defendería durante años que su estrategia había sido militarmente necesaria y que la responsabilidad de las muertes recaía, en última instancia, sobre la insurrección que había obligado a España a actuar con tal dureza. Imagina la tensión en los despachos madrileños al leer cada nuevo despacho diplomático desde Washington. La sensación de estar perdiendo, no ya una guerra militar, sino algo tan intangible y decisivo como la batalla de la opinión pública internacional. Sagasta, consciente de la gravedad del momento, buscaba tiempo, reformas, autonomía, gestos de buena voluntad hacia Washington, cualquier cosa que evitara el enfrentamiento directo con una potencia cuya superioridad naval y económica ya nadie en Madrid se atrevía a subestimar. Pero el tiempo, esa variable que Sagasta tanto necesitaba, estaba a punto de agotarse de la forma más explosiva e inesperada posible, en un puerto que hasta entonces solo simbolizaba una presencia diplomática rutinaria, la Bahía de La Habana. Acto V. El 25 de enero de 1898, el acorazado estadounidense USS Maine ancló en el puerto de La Habana, oficialmente en visita de cortesía. Durante 3 semanas, el Maine permaneció fondeado bajo la mirada atenta de autoridades españolas y cubanas, un símbolo flotante de tensión diplomática que nadie sabía todavía cómo interpretar del todo, ni hacia dónde terminaría empujando los acontecimientos. La noche del 15 de febrero de 1898, poco después de las 9, una explosión formidable destrozó el casco del Maine, hundiéndolo en cuestión de minutos en las aguas oscuras de la bahía habanera. 266 marineros estadounidenses murieron aquella noche, la mayoría atrapados en los compartimentos delanteros del buque, en la explosión más letal sufrida por la Marina de Guerra de Estados Unidos hasta ese momento de su historia. ¿Qué había provocado realmente aquella explosión? Nadie lo sabía con certeza en las primeras horas, pero la pregunta importaba menos, para buena parte de la prensa estadounidense, que la oportunidad narrativa que aquel desastre representaba de inmediato. El capitán del Maine, Charles Sigsbee, envió un telegrama pidiendo prudencia hasta conocer los resultados de una investigación oficial. Esa cautela, sin embargo, se disolvió casi al instante frente a la velocidad con que corrían los rumores y las acusaciones. Los periódicos de Hearst y Pulitzer, sin pruebas concluyentes, atribuyeron de inmediato la explosión a una mina española, publicando ilustraciones del casco destrozado y titulares que exigían venganza inmediata contra el imperio colonial responsable
según ellos, de aquel crimen. Imagina las calles de Nueva York, cubiertas de vendedores de periódicos, gritando el mismo eslogan que pronto recorrería todo el país. Remember the Maine, to hell with Spain. Un grito que mezclaba duelo genuino con propaganda calculada. España, por su parte, ordenó su propia investigación, dirigida por oficiales navales que concluyeron que la explosión había sido interna, probablemente accidental, originada en las bodegas de carbón del propio buque, y no en ningún ataque externo deliberado. ¿Puede la verdad competir con un titular que ya ha capturado la indignación de todo un país? Las conclusiones españolas, técnicamente razonables, llegaron demasiado tarde, y a un público que ya había decidido, emocionalmente, a quién culpar del desastre. La Comisión Naval estadounidense, presentada semanas después, concluyó de forma ambigua que una mina submarina había provocado la explosión, sin poder identificar con certeza quién la habría colocado, ni con qué intención exacta contra el buque de guerra. Aquella conclusión ambigua bastó para inclinar definitivamente a la opinión pública estadounidense hacia la guerra, aunque décadas después, investigaciones más modernas sugerirían que la explosión pudo originarse, tal como sostenía España, en un accidente interno del propio barco. En Madrid, la noticia del hundimiento del Maine cayó como un mazazo. El gobierno de Sagasta sabía que, culpable o no, España quedaría ante el mundo como sospechosa principal de un crimen que ni siquiera había tenido intención de cometer. ¿Qué opciones le quedaban ya a España en la primavera de 1898? Ceder por completo ante Washington, negociar una salida diplomática imposible de vender ante su propia opinión pública, o resistir un conflicto para el que su flota no estaba preparada. El Congreso estadounidense, presionado por la prensa, por la opinión pública y por congresistas cada vez más beligerantes, aprobó fondos militares extraordinarios y comenzó a movilizar tropas, mientras McKinley, todavía cauto, buscaba una última fórmula diplomática viable, la llamada Enmienda Teller, aprobada poco después en el Congreso estadounidense, prometía que Estados Unidos no anexionaría Cuba tras cualquier posible intervención militar, un gesto pensado para tranquilizar a quienes temían que la guerra escondiera ambiciones puramente imperialistas. Imagina la última reunión diplomática entre representantes españoles y estadounidenses, buscando desesperadamente alguna fórmula que evitara el conflicto abierto, mientras en ambos países la maquinaria de la opinión pública ya empujaba, casi sin freno, hacia el enfrentamiento armado. El 20 de abril de 1898, McKinley firmó una resolución conjunta del Congreso que exigía la retirada española de Cuba, autorizando de facto el uso de la fuerza militar si Madrid se negaba a cumplir aquel ultimátum en un plazo determinado. ¿Qué gobierno acepta perder públicamente una colonia sin al menos intentar defender su honor nacional ante el mundo entero? España, atrapada entre el orgullo y la realidad militar, optó finalmente por romper relaciones diplomáticas antes que aceptar aquella exigencia. El 21 de abril, España rompió relaciones diplomáticas con Estados Unidos, un paso que en la práctica equivalía ya a una declaración implícita de guerra, aunque los documentos formales tardarían todavía unos días más en firmarse oficialmente entre ambos gobiernos. El 23 de abril de 1898, la reina regente María Cristina firmó el decreto de guerra contra Estados Unidos, un acto que sellaba, con tinta y sello real, el inicio del conflicto que definiría el destino del imperio colonial español. Estados Unidos respondió formalmente el 25 de abril, declarando también el estado de guerra y retrotrayendo su vigencia, de manera simbólica, al 21 de abril, la fecha en que las hostilidades ya se consideraban, de hecho, iniciadas entre ambas naciones. ¿Cómo se sentía Madrid en aquellos días de finales de abril? Una mezcla extraña de fervor patriótico callejero, banderas ondeando en los balcones y un silencio más profundo entre quienes conocían de verdad el estado real de la flota española. Los periódicos madrileños, en un último gesto de orgullo colectivo,
publicaban editoriales que hablaban de resistencia heroica y de dignidad nacional, mientras en los cuarteles navales de Cádiz y Cartagena, los oficiales sabían, en privado, cuán desigual sería aquel combate. Imagina las multitudes reunidas frente al Palacio Real, cantando himnos, convencidas de que España defendería su honor con la misma gloria que sus antepasados habían defendido Flandes o las Indias 3 siglos atrás, ignorando la magnitud del abismo tecnológico. En Cuba, en Puerto Rico y en Filipinas, la noticia de la guerra llegó con una mezcla de temor y esperanza. Temor a la violencia inminente, esperanza para muchos independentistas. ¿Qué destino les esperaba a las escuadras españolas que ya zarpaban hacia el Caribe y hacia el Pacífico, cargadas de un valor innegable, pero de una inferioridad material que ningún discurso patriótico podía disimular ante los estrategas navales serios? La guerra ya era un hecho consumado, firmado, declarado y celebrado en las calles, con una euforia que pronto se transformaría en estupor. Acto B. Cavite, 1 de mayo de 1898. Bahía de Manila, medianoche del 30 de abril. El contraalmirante Patricio Montojo conocía desde hacía días la posición aproximada del enemigo, pero carecía de medios para impedir que remontara la boca de la bahía sin ser detectado. Sus buques, la Reina Cristina, la Castilla, el Don Antonio de Ulloa, el Don Juan de Austria, llevaban años de servicio colonial a cuestas. Al otro lado del horizonte navegaba el comodoro George Dewey, al mando de una escuadra construida para la guerra moderna. El Olympia, el Baltimore, el Raleigh, el Boston, el Concord, el Petrel. Montojo sabía que enfrentar a Dewey en aguas profundas condenaría a sus tripulaciones a morir por millares si los buques se hundían sin remedio. No era una posición pensada para ganar, era una posición pensada para que la derrota, cuando llegara, matara al menor número posible de hombres. El 1 de mayo, antes del amanecer, la escuadra estadounidense entró en la bahía de Manila sin ser hundida por las baterías costeras de Corregidor, que dispararon tarde y sin acierto. A las 5:15 de la madrugada, con la luz apenas insinuada sobre el agua, Dewey se dirigió al capitán de su buque insignia con una frase que la historia naval retendría. Podía abrir fuego cuando estuviera listo. El capitán Charles Gridley transmitió la orden. Los cañones del Olympia rompieron el silencio de la bahía, y con ellos comenzó una batalla que en apenas unas horas cambiaría el equilibrio de poder en el Pacífico. Los artilleros españoles respondieron con la disciplina de siempre, pero con la munición de siempre también. Proyectiles antiguos, muchos de ellos defectuosos, que no explotaban al impactar o caían cortos por culpa de pólvoras degradadas por el clima tropical. Los telémetros americanos, en cambio, corregían el tiro con precisión creciente. Cada salva se acercaba más al blanco. La distancia entre dos tecnologías navales, separadas por apenas una generación, se hizo visible disparo tras disparo. La Reina Cristina, buque insignia de Montojo, intentó una maniobra de aproximación para presentar batalla más de cerca. Fue el error que Dewey esperaba. Los cañones americanos concentraron el fuego sobre ella y la convirtieron en una ruina en llamas. Montojo, herido, trasladó su bandera a la isla de Cuba, mientras la Reina Cristina se hundía lentamente frente al arsenal. Hacia media mañana, la escuadra española había dejado de existir como fuerza de combate. Buques encallados, incendiados, hundidos junto al muelle de Cavite. Cerca de 300 marinos españoles, muertos o heridos. Esa cifra, repetida sin exageración por los propios cronistas de la época, decía más que cualquier informe militar sobre el estado real de la Armada Española. En 1898 no había perdido una batalla, había perdido la posibilidad misma de competir. Dewey, sin tropas de desembarco suficientes, no pudo tomar Manila de inmediato. Bloqueó la bahía y esperó refuerzos desde Estados Unidos, mientras la guarnición española de la ciudad
intacta pero aislada, quedaba a la espera de un desenlace que ya nadie podía torcer. En Madrid, la noticia llegó fragmentada, primero como rumor, luego como telegrama oficial, imposible de matizar. El gobierno de Sagasta intentó contener el alcance del desastre ante la prensa, consciente de que la verdad completa resultaría insoportable. No hubo forma de disimularlo por mucho tiempo. Cavite fue la primera imagen nítida de lo que España se negaba a admitir desde hacía años: que su armada de ultramar no podía medirse con la de una potencia industrial emergente. Los periódicos españoles, acostumbrados a un lenguaje de héroes y gestas, tuvieron que inventar un tono nuevo para describir una derrota sin heroísmo posible que contar, salvo el de morir con disciplina en un buque que ya no tenía sentido defender. El propio Montojo, en su parte oficial, no ocultó lo esencial. Sus barcos eran anticuados, su munición defectuosa, su misión imposible desde el planteamiento mismo. No fue un fallo de valor, porque la escuadra de Cavite no se había construido para aquella guerra. Se había mantenido, remendado, prorrogado, mientras otras marinas del mundo cambiaban de siglo 2 veces en el tiempo que España tardó en cambiar de ministro. Filipinas, con todo, era solo un extremo del tablero. El archipiélago estaba lejos, aislado, y su pérdida, aunque simbólicamente devastadora, no decidía por sí sola el destino de la guerra que España sostenía al otro lado del planeta, porque mientras Cavite ardía, en el Caribe se estaba jugando la partida que de verdad importaba a la opinión pública española, la de Cuba, la isla por la que había comenzado todo 3 años antes. Allí, en aguas cubanas, navegaba desde hacía días otra escuadra española, la única capaz todavía de disputar el mar al enemigo, la del contraalmirante Pascual Cervera y Topete, cruzando el Atlántico con destino incierto y órdenes contradictorias. Cervera sabía, antes incluso de zarpar de Cabo Verde, lo que Dewey acababa de demostrar en el Pacífico con hechos: que un buque anticuado no compensa su inferioridad con coraje, por mucho que la disciplina española nunca faltara. Había enviado telegramas de advertencia a Madrid semanas atrás, describiendo su propia escuadra como insuficiente para el combate que se le exigía. Nadie, en el gobierno ni en el Ministerio de Marina, quiso escuchar del todo lo que decía. Ahora, con Cavite convertida en ejemplo brutal de lo que ocurre cuando la política ignora los informes técnicos, la pregunta flotaba sobre cada despacho oficial: si aquello había pasado en Filipinas, ¿qué esperaba a Cervera en el Caribe? Nadie en Madrid quería pronunciar la respuesta en voz alta, pero los números, buques, cañones, blindaje, munición, ya la habían escrito de antemano, con la misma frialdad con que se habían escrito antes de que sonara el primer disparo en Cavite. El Pacífico había caído en una mañana. El Caribe, con su escuadra, su ejército, su ciudad sitiada de Santiago, estaba a punto de recibir la misma pregunta que Filipinas ya había respondido con sangre y hierro retorcido. Acto sectoi. Santiago de Cuba. Cervera había cruzado el Atlántico desde Cabo Verde el 29 de abril, con 4 cruceros y 2 destructores, perseguido por la prensa americana antes incluso de ser localizado por su armada. Ninguno de sus buques estaba en condiciones ideales. El Cristóbal Colón, el más rápido de todos, había sido entregado por los astilleros italianos sin sus cañones principales de gran calibre, sustituidos por piezas menores que apenas podían igualar el fuego enemigo. La Infanta María Teresa, buque insignia, arrastraba calderas sucias que reducían su velocidad real muy por debajo de la nominal. El Vizcaya llevaba meses sin limpiar el casco, cubierto de algas que frenaban su avance como un ancla invisible. Cervera lo había escrito sin rodeos en sus comunicaciones oficiales. Llevar aquella escuadra a combatir contra una fuerza superior equivalía a una expedición de sacrificio. El gobierno necesitaba, ante la opinión pública y ante las potencias europeas, que la Armada española diera batalla en algún lugar del mapa. La política
exigía un gesto. La escuadra americana, al mando del almirante William Sampson y del comodoro Winfield Scott Schley, cerró la boca del puerto de Santiago con una línea de acorazados. El Iowa, el Oregon, el Indiana, el Texas, el crucero Brooklyn. El canal de entrada, estrecho y vigilado por el Morro, quedó sembrado de minas y bajo la mira de cañones de largo alcance. Mientras la trampa se cerraba por mar, el ejército estadounidense, bajo el general William Shafter, desembarcó tropas en Daiquiri y Siboney, al este de la bahía, iniciando el avance terrestre hacia la ciudad sitiada. El 1 de julio, 2 combates simultáneos decidieron el cerco: el Caney y las alturas de San Juan. En el Caney, el general Joaquín Vara del Rey resistió con un puñado de hombres hasta caer herido de muerte, defendiendo una posición que ya nadie esperaba salvar. Su resistencia, admirada incluso por los oficiales americanos que la relataron después, no cambió el resultado del día. En las lomas de San Juan, la caballería voluntaria del futuro presidente Theodore Roosevelt cargó bajo fuego español y logró desalojar las posiciones defensivas. Al caer la tarde, el ejército español se había replegado hacia el segundo anillo de defensas de Santiago, con bajas severas en ambos bandos, pero con la ciudad ya al alcance directo del asedio americano. El general Arsenio Linares, herido en el combate, cedió el mando al general José Toral, quien heredó una ciudad rodeada, hambrienta, y una escuadra fondeada en el puerto sin capacidad real de intervenir en la defensa terrestre. Toral comprendió pronto que Santiago no resistiría un asalto final. Pidió negociar una capitulación honorable, pero el mando superior en La Habana, el capitán general Ramón Blanco, se negó a autorizar cualquier entrega mientras la escuadra de Cervera permaneciera intacta en el puerto. La lógica de Blanco era tan cruel como comprensible desde Madrid. Entregar la ciudad con la flota todavía fondeada equivalía a regalar al enemigo 6 buques de guerra sin que un solo cañón naval hubiera disparado en su defensa. Así llegó la orden que Cervera había temido desde que fondeó en Santiago: salir a mar abierto, romper el bloqueo o morir en el intento, antes de que la ciudad cayera y la escuadra quedara capturada intacta en el fondeadero. Cervera respondió con un telegrama que resumía el dilema entero. Obedecería, aunque consideraba la salida un sacrificio inútil de hombres y buques que no alteraría el resultado final de la guerra en Cuba. No era un acto de desesperación ciega. Era la aplicación de un código naval que consideraba peor la deshonra de entregar una flota sin combatir que la certeza estadística de perderla combatiendo. El 3 de julio, domingo por la mañana, la escuadra española abandonó el puerto de Santiago en fila, buque tras buque, directamente hacia la línea de acorazados americanos que llevaba semanas esperando exactamente ese movimiento. La infanta María Teresa, en cabeza, recibió el fuego concentrado de casi toda la flota bloqueadora en los primeros minutos. Incendiada y sin gobierno, Cervera ordenó vararla en la costa para salvar a la tripulación que aún podía rescatarse. El almirante Oquendo sufrió el mismo destino poco después, destrozado por la artillería americana y encallado entre llamas a pocas millas de la bahía. Una explosión interna, probablemente en su Santa Bárbara, terminó de destruir al Vizcaya frente a aserraderos. Los destructores Plutón y Furor, más pequeños y más rápidos, fueron hundidos casi de inmediato por el fuego secundario de los cruceros americanos. Solo el Cristóbal Colón, pese a sus cañones incompletos, logró huir varias horas hacia el oeste, perseguido de cerca por el crucero Brooklyn y el acorazado Oregon, en una carrera que el carbón agotado terminaría decidiendo antes que cualquier cañón. Sin combustible suficiente para escapar y sin artillería principal para defenderse, el Colón fue varado cerca de la desembocadura del río Turquino. En apenas 4 horas, la escuadra de Cervera había dejado de existir. Más de 300 marinos españoles murieron aquella mañana. Cerca de 1800, incluido el propio Cervera, fueron hechos prisioneros.
La misma asimetría que se había visto en Cavite 2 meses antes, se repetía ahora en el Caribe, con una precisión que ya no admitía interpretaciones optimistas. No eran batallas perdidas por mala fortuna. Cervera, rescatado del agua junto a buena parte de su tripulación, fue tratado por sus captores con un respeto casi ceremonial, como se trata a quien ha cumplido una orden que él mismo sabía condenada al fracaso. Con la escuadra destruida, la defensa de Santiago perdió su última razón para prolongarse. El general Toral, sin flota que proteger y sin víveres para resistir un asedio más largo, abrió negociaciones formales de capitulación en los días siguientes. El 17 de julio de 1898, Santiago de Cuba se rindió oficialmente al ejército estadounidense. Con ella caía la última gran plaza española en la isla que había desatado la guerra 3 años atrás. Quedaba entonces la pregunta que todo el episodio dejaba flotando sobre la historia militar española. ¿Por qué salió Cervera aquel domingo, sabiendo de antemano que la derrota era matemática y que ningún despliegue táctico podía revertirla? La respuesta no cabía en una sola palabra, sino en 3 que se sostenían entre sí. Primero, el honor militar, que consideraba impensable rendir una flota sin haberla puesto a prueba frente al enemigo, por desigual que fuera el combate. Segundo, la obediencia jerárquica. La orden venía de mando superior, respaldada por un gobierno que necesitaba mostrar resistencia ante media Europa y ante su propia opinión pública, agotada ya de derrotas sin batalla que las precediera. Y tercero, la imposibilidad real de mantener el bloqueo indefinidamente. Permanecer en el puerto solo retrasaba lo inevitable y garantizaba, además, que el enemigo capturara los buques intactos junto con la ciudad. Acto hecho. Filipinas, Puerto Rico y Guam. Mientras Santiago capitulaba en el Caribe, en el Pacífico la situación de Manila seguía sin resolverse desde la mañana de Cavite. En Hong Kong, mientras tanto, esperaba un hombre cuyo regreso cambiaría por completo el tablero filipino. Emilio Aguinaldo, líder de la insurrección independentista, exiliado tras un acuerdo previo con las autoridades españolas que ninguna de las dos partes consideraba definitivo. Dewey facilitó su regreso a bordo de un buque estadounidense a mediados de mayo, calculando que una insurrección filipina activa debilitaría aún más la posición española en tierra, mientras la Armada esperaba refuerzos desde Estados Unidos. El 12 de junio de 1898, en Cavite, Aguinaldo proclamó la independencia de Filipinas ante sus seguidores, sin saber todavía que aquella declaración chocaría, meses después, con los intereses del mismo aliado que había facilitado su regreso. Las fuerzas filipinas cercaron Manila por tierra con rapidez, ocupando pueblo tras pueblo, mientras la guarnición española, bajo el general Fermín Jáudenes, quedaba atrapada entre un bloqueo naval americano y un cerco insurgente cada vez más estrecho. Llegaron entonces refuerzos estadounidenses al mando del general Wesley Merritt, completando el cerco por tierra que Aguinaldo había iniciado sin ellos, en una alianza tan útil como incómoda para ambas partes desde el primer día. Jáudenes se enfrentaba a un dilema que ningún manual militar resolvía con claridad. Rendirse ante los americanos era aceptable dentro del código de honor de la época. Rendirse ante los insurgentes filipinos resultaba, para el orgullo colonial español, sencillamente impensable. Se negoció entonces, a través del cónsul belga Edouard André, un arreglo discreto entre españoles y americanos. Habría un simulacro de combate, breve y con bajas mínimas, seguido de una capitulación formal exclusivamente ante el ejército de Estados Unidos. El 13 de agosto de 1898, la artillería naval americana bombardeó posiciones españolas durante un tiempo cuidadosamente limitado. Los defensores respondieron lo justo para preservar la apariencia de resistencia y después izaron la bandera blanca. Manila cayó así en una representación pactada de antemano, diseñada para excluir a Aguinaldo del reparto final de la ciudad que sus tropas habían ayudado a cercar durante semanas enteras
sin recibir jamás la orden de entrar en ella. La exclusión no pasó inadvertida para los filipinos. Lo que en aquel momento parecía una maniobra menor de guerra, sembraba ya la desconfianza que, apenas meses después, encendería un conflicto distinto entre Filipinas y su nuevo ocupante americano. España, sin embargo, ya no formaba parte de esa historia futura. Su papel en el archipiélago terminaba allí, tras más de 3 siglos de presencia colonial que se cerraban con un combate de mentira y una firma apresurada. A miles de kilómetros, en el Caribe, otra isla española esperaba su turno, con menos estruendo, pero igual desenlace. Puerto Rico, considerada durante la guerra un objetivo secundario frente a la prioridad estratégica de Cuba. El 25 de julio de 1898, el general estadounidense Nelson Miles desembarcó tropas en Guánica, al sur de la isla, encontrando una resistencia española escasa, dispersa y sin capacidad de coordinación real frente al avance. Hubo escaramuzas en Yauco, en Guayama, en las alturas de Asomante, pero ninguna alcanzó la intensidad de El Caney o San Juan. Puerto Rico se perdía sin el drama sangriento que había marcado la campaña cubana semanas antes. Algunos historiadores lo describirían después casi como un paseo militar. La comparación resulta incómoda, pero refleja algo cierto. La defensa española de la isla nunca tuvo los recursos ni el tiempo para organizarse antes de que la guerra terminara. El armisticio llegó a mediados de agosto, antes de que la campaña de Puerto Rico se completara del todo, dejando a la isla en una situación administrativa transitoria que el Tratado de Paz definiría meses más tarde con nombre propio. Más al oeste, en mitad del Océano Pacífico, un tercer territorio español vivía su propia versión, casi cómica en su brevedad, del colapso imperial. La isla de Guam, guarnición olvidada, donde la noticia de la guerra ni siquiera había llegado todavía. El 20 de junio de 1898, fondeó frente a la isla el crucero americano Charleston. El teniente gobernador español, Juan Marina, ignorante por completo del estado de guerra, envió una embarcación de cortesía a saludar al buque recién llegado. Los emisarios españoles, al no ver bandera de respuesta tras los disparos de saludo del Charleston, preguntaron con extrañeza si acaso se les había terminado la pólvora de cortesía. Se les informó, sin margen para la sorpresa, de que España y Estados Unidos llevaban semanas en guerra y de que el buque exigía la rendición inmediata de la isla. Guam cambió de soberanía en una tarde, con más protocolo diplomático que pólvora quemada, en un episodio que ilustraba hasta qué punto el Imperio español se había convertido, en sus rincones más lejanos, en una administración sin capacidad real de reacción. Filipinas, Puerto Rico, Guam. 3 territorios separados por océanos enteros, unidos únicamente por la misma bandera que los había gobernado durante siglos, caían en el transcurso de unas pocas semanas del verano de 1898. No hubo una sola batalla decisiva que explicara el colapso completo. Hubo, en cambio, una acumulación de derrotas simultáneas en 3 escenarios distintos, cada una demostrando la misma incapacidad estructural para sostener un imperio disperso con recursos que ya no alcanzaban. España había construido, a lo largo de 4 siglos, un dominio que llegó a extenderse por 5 continentes. Perdía ahora, en apenas 100 días de guerra formal, casi todo lo que le quedaba de aquel imperio ultramarino tras las independencias americanas del siglo anterior. La velocidad del desmoronamiento resultaba tan difícil de asimilar como su alcance. No se trataba de una retirada ordenada ni de una negociación gradual. En Madrid, el gobierno de Sagasta ya no discutía si la guerra estaba perdida, sino en qué términos exactos se formalizaría esa derrota ante el mundo. La pregunta había dejado de ser militar. Las potencias europeas observaban el desenlace con una mezcla de indiferencia y cálculo. Ninguna intervino a favor de España. El continente entero parecía haber aceptado, con la misma frialdad de los telegramas de guerra,
que aquel imperio ya no merecía ser defendido. Acto IC. El Tratado de París. El 12 de agosto de 1898 se firmó el armisticio que detuvo las hostilidades activas entre España y Estados Unidos, dejando pendiente lo más difícil. La conferencia de paz se reunió en París a partir de octubre, en un ambiente donde ambas delegaciones sabían de antemano cuál sería el resultado general, aunque no todos los detalles concretos del reparto final. Encabezaba la delegación española el jurista Eugenio Montero Ríos, encargado de negociar en la posición más débil imaginable, la de un país que había perdido la guerra antes incluso de sentarse a la mesa de conversaciones. La delegación estadounidense, mucho más cómoda, discutía entre sí no si debía quedarse con los territorios españoles, sino con cuántos de ellos y bajo qué fórmula jurídica presentarlo ante su propia opinión pública, todavía dividida sobre el imperialismo. Cuba quedó fuera de la negociación como territorio a repartir. España debía renunciar a toda soberanía sobre la isla, que pasaría a una administración militar estadounidense transitoria antes de su independencia formal años después. Puerto Rico y Guam se cedían sin discusión posible, ya ocupados militarmente desde semanas atrás. El punto de fricción real de toda la conferencia fue otro archipiélago, situado a miles de kilómetros de distancia de ambas capitales negociadoras. Filipinas planteaba un problema distinto. Manila había caído, pero buena parte del interior seguía bajo control de las fuerzas de Aguinaldo, y Estados Unidos dudaba entre anexionarlo completo, dividirlo o dejarlo bajo una fórmula intermedia. Finalmente prevaleció la anexión total, disfrazada de transacción comercial para suavizar su lectura ante la opinión internacional. España cedía la soberanía de Filipinas a cambio de $20 millones. Aquella cifra, $20 millones, se convirtió en el detalle más comentado del tratado en la prensa española. La cantidad exacta que ponía precio a 3 siglos de presencia en el archipiélago, entregado ahora entre firmas y protocolos diplomáticos. El 10 de diciembre de 1898 se firmó en París el tratado que sellaba la derrota. Con una sola firma, el imperio que había comenzado con Colón 406 años antes quedaba reducido, fuera de la península, a un puñado de posesiones menores en el norte de África y algunas islas del Pacífico, sin peso estratégico. La noticia llegó a España entre el estupor y la resignación. No hubo grandes manifestaciones ni levantamientos populares. Hubo, sobre todo, un silencio pesado, el de una sociedad que llevaba meses esperando confirmar lo que ya sospechaba desde Cavite. Fue entonces cuando la prensa y los intelectuales del país comenzaron a usar, casi de manera espontánea, la palabra que terminaría dando nombre a todo el episodio en la memoria colectiva: el desastre, con mayúscula, sin necesidad de más explicación, porque no se trataba solo de una derrota militar. Se trataba de la confirmación pública de un declive que la sociedad española había intuido durante décadas, sin atreverse a nombrarlo con esa claridad brutal. De ese shock nacional surgió un movimiento intelectual que buscaba respuestas más allá de la guerra perdida: el regeneracionismo, encabezado por figuras como el jurista aragonés Joaquín Costa, convencido de que España necesitaba reconstruirse desde sus cimientos económicos y educativos. Costa resumía su diagnóstico con una fórmula que se repetiría durante años: el país necesitaba escuela y despensa antes que glorias imperiales, educación y desarrollo agrícola antes que banderas ondeando en territorios que ya no podía sostener ni administrar. Sus escritos denunciaban un sistema político dominado por el caciquismo local y la oligarquía de siempre, responsables, según su análisis, de haber sostenido durante años una política exterior desconectada de la realidad material del país. El regeneracionismo no proponía revancha ni reconquista, proponía introspección, mirar hacia adentro, hacia las carreteras sin terminar,
las escuelas sin maestros, los campos sin regadío, en lugar de mirar hacia colonias que ya nunca volverían a ondear la bandera española. Y en medio de aquel ajuste de cuentas colectivo, regresaba inevitablemente la pregunta que había encendido todo el conflicto 3 años antes. Las investigaciones posteriores, revisadas con instrumentos muy superiores a los de la época, apuntarían con el tiempo a una causa interna, un incendio en un pañol de carbón que terminó alcanzando la Santa Bárbara adyacente. Pero en la primavera de 1898, esa certeza técnica no existía todavía. Lo que existía era una prensa sensacionalista estadounidense dispuesta a convertir cada hipótesis de sabotaje en titular de primera plana sin esperar ninguna confirmación. El Maine no fue, en rigor histórico, la causa de la guerra. Fue su excusa perfecta, el detonante emocional que permitió justificar, ante la opinión pública americana, un conflicto cuyas raíces venían de mucho más atrás en el tiempo. Las causas reales se remontaban a la insurrección cubana iniciada en 1895, a los intereses económicos estadounidenses en el azúcar y el tabaco de la isla. Se remontaban también al ascenso de una potencia industrial que necesitaba mercados, bases navales y una demostración pública de fuerza ante Europa, más allá de cualquier explosión concreta, en un puerto concreto, una noche cualquiera de febrero. El Maine encendió la mecha, pero la mecha llevaba años tendida, entre insurrecciones no resueltas, presupuestos militares insuficientes, gobiernos incapaces de reformar lo que hacía tiempo debía haberse reformado, y una opinión pública dividida entre el orgullo y el miedo a admitir la realidad. Distinguir causa de excusa no era un ejercicio académico sin consecuencias. Era la clave para entender por qué España perdió aquella guerra en cuestión de meses. No por un accidente puntual, sino por la acumulación silenciosa de décadas de agotamiento estructural. Un país no pierde un imperio entero en 100 días de combate, porque una caldera estalle una noche en La Habana. El Tratado de París no hizo más que poner fecha y firma a un proceso que, en el fondo, llevaba escribiéndose desde mucho antes de que el Maine estallara en la bahía de La Habana aquella noche de febrero. Acto 10. La generación del 98 y la memoria. El desastre no terminó en los despachos diplomáticos de París. Se trasladó, casi de inmediato, a las páginas de una generación de escritores españoles que convirtieron la derrota en materia literaria y en pregunta existencial sobre el propio país. Miguel de Unamuno, desde Salamanca, se preguntaba abiertamente qué era España más allá de sus colonias perdidas, buscando una identidad nacional que no dependiera de banderas ondeando en territorios lejanos, sino de una cultura interior más honesta y menos ceremonial. Ángel Ganivet, en su Idearium español, ya había anticipado buena parte de ese diagnóstico apenas un año antes del desastre, describiendo un país exhausto de expansión y necesitado de concentrarse en sí mismo antes de mirar de nuevo hacia afuera. Pío Baroja, Azorín, Ramiro de Maeztu, cada uno desde su propio estilo, retrataron una España provinciana, empobrecida, incapaz de reconocerse en el espejo que Cavite y Santiago le habían puesto delante sin ninguna piedad. No escribían sobre la guerra en sí, sino sobre lo que la guerra había revelado. Un país que se había mentido durante décadas sobre su propia fuerza, sostenido por un relato imperial que ya no coincidía con ningún hecho verificable. A ese conjunto de autores, la crítica literaria terminaría llamándolo Generación del 98, en honor al año que los obligó a pensar España de nuevo, esta vez sin el amparo cómodo de un imperio que ya no existía. Su legado no se quedó en la literatura, alimentó décadas de debate político sobre la necesidad de modernizar la administración, la educación y la economía española, un debate que se prolongaría, con distintas intensidades, hasta bien entrado el siglo siguiente. En el ámbito militar, el trauma del 98 empujó a una parte del ejército
a buscar un nuevo escenario donde recuperar el prestigio perdido en el Caribe y el Pacífico. En el ámbito naval, las lecciones de Cavite y Santiago obligaron con años de retraso a repensar la construcción de buques modernos y la formación técnica de oficiales. El desastre entró también en el lenguaje cotidiano español como sinónimo de fracaso colectivo, de promesa incumplida, de distancia entre lo que un país cree ser y lo que realmente es capaz de sostener frente al mundo. Durante años, hablar del 98 no significaba solo hablar de Cuba, Filipinas, Puerto Rico o Guam. Significaba hablar de una crisis de confianza nacional que atravesaba la política, la cultura y la manera en que España se explicaba a sí misma su lugar en el mundo. Y sin embargo, ese trauma también produjo algo distinto, una capacidad de autocrítica que con todas sus limitaciones resultaba nueva en la historia reciente del país, acostumbrado hasta entonces a narrar sus reveses como accidentes menores dentro de una grandeza incuestionable. Comparado con el imperio sobre el que nunca se ponía el sol, el que Felipe II había gobernado 3 siglos antes, el que quedaba tras diciembre de 1898, era apenas una fracción peninsular y africana. Lo llamativo no fue solo la magnitud de la pérdida, sino su velocidad. 4 siglos de expansión colonial se habían desmontado, en su tramo final, en apenas 100 días de guerra formal contra una potencia que apenas empezaba a proyectarse fuera de sus fronteras. Esa desproporción entre siglos de construcción y meses de derrumbe es, quizás, la imagen más elocuente de todo el episodio. No un imperio derrotado por un enemigo invencible. Cavite demostró la fragilidad tecnológica. Santiago demostró el coste humano de mantener el honor por encima del cálculo. Filipinas, Puerto Rico y Guam demostraron la velocidad con que un imperio disperso puede desintegrarse cuando pierde el control del mar. El Tratado de París puso cifras y firmas a todo ello. La generación del 98 puso palabras, preguntas y una autocrítica que España no se había permitido antes con esa honestidad, ni siquiera tras pérdidas territoriales anteriores en el propio continente americano. Queda entonces la pregunta que ha acompañado a este relato desde su primera escena. ¿Fue el desastre un accidente de la historia, desencadenado por una explosión fortuita en un puerto cualquiera, o fue el desenlace inevitable de décadas de agotamiento acumulado? La evidencia reunida a lo largo de este documental apunta hacia una respuesta incómoda, poco satisfactoria para quien busca un único culpable. Ambas cosas fueron ciertas, y se alimentaron mutuamente hasta hacerse indistinguibles en el momento del colapso. El Maine explotó, sí, probablemente por accidente, pero solo pudo convertirse en la chispa de una guerra continental porque España llegó a 1898 ya sin margen, sin flota moderna, sin presupuesto, sin la fuerza necesaria para responder de otro modo. Un país fuerte habría sobrevivido a un accidente naval sin perder un imperio entero. Uno que llevaba décadas sosteniendo ese imperio con parches y buena voluntad, no. El accidente fue la ocasión. Esa combinación entre azar y decadencia acumulada explica, mejor que cualquier relato de villanos y héroes, por qué España perdió en 100 días lo que había tardado 400 años en construir, y por qué aquel año quedó grabado para siempre como el desastre. Queda para quien mira esta historia desde el presente una pregunta que trasciende 1898. ¿Cuántos imperios, cuántos sistemas, cuántas certezas colectivas se sostienen hoy sobre la misma inercia silenciosa que sostuvo a España hasta la mañana en que Dewey abrió fuego en Cavite? Si esta historia te ha hecho ver el desastre del 98 de otra manera, cuéntanos en los comentarios qué escena te ha sorprendido más. Y suscríbete para acompañarnos en el próximo capítulo de la historia del Imperio Español.